En las serenas colinas del sur de Italia, dentro de los antiguos muros de un monasterio medieval, vivía el padre Pío de Pietrelcina. En este lugar, un refugio de paz espiritual, surgió una profecía particularmente sorprendente que hacía referencia a Donald Trump, una figura aparentemente ajena a la vida religiosa del padre Pío. Esta visión resultaba desconcertante, no solo por su tema, un futuro líder político, sino también porque trascendía los temas habituales de sus preocupaciones espirituales. Durante sus últimos días, en septiembre de 1968, en el monasterio de San Giovanni Rotondo, el padre Pío compartió una visión sobre asuntos mundiales que resonaría mucho después de su muerte. Sus comentarios sobre Donald Trump, quien en ese entonces era un joven adulto en Nueva York, despertaron gran curiosidad y especulación. Estas palabras, provenientes de un hombre inmerso en el misticismo espiritual, planteaban un misterio irresistible. ¿Qué pudo prever el padre Pío sobre el impacto de Trump en la escena mundial? Al analizar este enigma, no solo exploramos el contenido de la profecía, sino también sus implicaciones en nuestro clima global actual, marcado por la agitación política y la división. La profecía insinúa una transformación significativa en la dinámica del liderazgo mundial, con Donald Trump en el centro, una figura que más tarde se convertiría en el 45º presidente de los Estados Unidos, conocido por su postura política divisiva. Si estás disfrutando el contenido hasta ahora, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Esta perspectiva no solo recorre los últimos momentos del padre Pío, sino también toda su vida, desde su nacimiento el 25 de mayo de 1887 en la pequeña localidad de Pietrelcina. Sus primeros años estuvieron marcados por experiencias religiosas y éxtasis místicos que lo distinguieron de sus contemporáneos. A los 15 años ingresó en los capuchinos y adoptó el nombre de Pío, en honor al Papa Pío IX. Nuestra exploración también considera el contexto más amplio de todas sus profecías, incluida su influencia duradera en sus seguidores y en la comunidad católica mundial. A medida que reconstruimos el rompecabezas de sus visiones, reflexionamos sobre su relevancia perdurable, especialmente ahora que el panorama político sigue evolucionando con la cercanía de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, en las que participarán figuras clave como el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. En 1910, en la tranquila santidad de su monasterio italiano, el padre Pío fue ordenado sacerdote, iniciando un ministerio lleno de fenómenos divinos. Solo 8 años después, una profunda manifestación lo marcó. Los estigmas, heridas que reflejan las de Cristo durante la crucifixión, aparecieron en su cuerpo. Estos signos, que perduraron durante medio siglo, suscitaron tanto veneración como escepticismo. Él consideraba estas manifestaciones como una oportunidad sagrada para participar en el sufrimiento de Cristo, destinado a la redención de muchos. Su humildad y devoción inquebrantable atrajeron a multitudes en busca de consejo, curación y guía espiritual. Conocido por sus actos milagrosos y su profunda sabiduría, se convirtió en un faro de esperanza. Sus capacidades iban más allá del ordinario. La bilocación, la visión profética y el discernimiento de las almas eran algunos de los dones que se le atribuían, aunque no sin controversia. El escepticismo inicial de la Iglesia llevó a restringir sus compromisos públicos, pero con el tiempo se reconoció su santidad, que culminó con su canonización en 2002. Su empatía hacia el sufrimiento humano era profunda. Consideraba sus propios dolores como sacrificios por las transgresiones de la humanidad.
con el fin de fomentar la renovación espiritual. Esta empatía se manifestaba en su dedicación a consolar y guiar a los afligidos. Sus profundos estados de meditación a menudo se consideraban momentos de comunión con lo divino, a través de los cuales recibía revelaciones sobre eventos futuros. Estas visiones proféticas, que abarcaban desde revelaciones personales hasta globales, se transmitían con llamados imperativos al arrepentimiento y al reajuste moral. En este contexto, surgieron sus inesperadas profecías sobre Donald Trump, que aumentaron el misticismo en torno a su viaje espiritual. Su preocupación por la situación del mundo y sus esfuerzos por guiar a la humanidad hacia la rectitud subrayan la relevancia perdurable de sus visiones. Comprender su legado espiritual requiere una inmersión profunda en el trasfondo eclesiástico e histórico de su época, donde cada visión se desarrolló. Su legado, rico en consejos divinos y declaraciones proféticas, sigue influyendo en los debates sobre la fe, el destino y lo divino en la era moderna. El Padre Pío, con su profunda capacidad para percibir las profundidades del espíritu humano, a menudo proporcionaba consejos que resonaban profundamente en aquellos a quienes guiaba. Sus visiones no solo estaban alineadas con las doctrinas católicas del arrepentimiento y la redención, sino que también resonaban profundamente en cada individuo. Al instar a las personas a apartarse del pecado y buscar el perdón divino, subrayaba la crucial importancia de la renovación espiritual. Sus enseñanzas, impregnadas de un sentido de urgencia, alentaban tanto a los individuos como a las comunidades a abandonar sus caminos errantes y regresar a una vida de virtud. Esta urgencia se veía acompañada de una profunda empatía por el sufrimiento humano, tanto espiritual como físico. A menudo mencionaba la necesidad de aliviar estos dolores mediante un retorno a los valores espirituales fundamentales. En sus visiones proféticas, el Padre Pío advertía de periodos de grandes pruebas y decadencia espiritual. Exhortaba a los fieles a mantenerse firmes en sus creencias, sugiriendo que la resistencia y la preparación eran esenciales para superar los desafíos venideros. Estas advertencias no pretendían infundir miedo, sino fomentar la preparación para enfrentar las adversidades con fe y oración. Si esta información te ha parecido útil, no olvides darle a me gusta. Suscríbete al canal y considera usar el super gracias para mostrar tu apoyo especial, ya que realmente ayuda a mantener el canal en funcionamiento. 1. Dentro de la multitud de sus profecías, el Padre Pío vislumbró la aparición de un líder que tendría una influencia significativa en los asuntos mundiales. Este líder, según la visión del Padre Pío, no seguiría el molde tradicional de un político, sino que sería una figura que desafiaría las normas establecidas y perturbaría las estructuras políticas convencionales. 2. El líder profetizado sería polarizador, provocando fuertes reacciones que dividirían a la opinión pública. Amado por unos y despreciado por otros, su mandato estaría marcado por apasionados debates y fuertes divisiones, reflejo de las intensas respuestas emocionales y políticas que generaría. 3. Las visiones del Padre Pío indicaban que este líder estaría continuamente envuelto en controversias y enfrentaría numerosos desafíos durante su tiempo en el poder. El escrutinio constante y la oposición definirían su periodo de influencia, reflejando el ambiente polémico de su liderazgo. Número 4. Catalizador de cambios transformadores. Las visiones del Padre Pío describían a este líder no como un mero participante, sino como el principal impulsor del cambio global. Imaginaba una figura que instigaría transformaciones significativas, tanto constructivas como disruptivas.
en diversos ámbitos, incluidas las políticas económicas y la diplomacia internacional. Estos efectos transformadores, aunque controvertidos, son indicativos de una profunda influencia que va más allá de los ciclos políticos pasajeros. Esta capacidad de efectuar cambios coincide estrechamente con la carrera de Donald Trump, cuyo mandato como presidente fue testigo de cambios radicales en el panorama de la política interna y exterior. Estas modificaciones han dejado huellas imborrables, demostrando el impacto duradero de un liderazgo que desafía la norma. Las profecías como las del Padre Pío están sujetas a interpretaciones que varían ampliamente, dependiendo de las perspectivas de los observadores. La naturaleza esotérica de sus predicciones exige un análisis cuidadoso y equilibrado para evitar conclusiones erróneas. Mientras que algunos críticos las consideran demasiado vagas, otros ven en ellas una predicción precisa de acontecimientos futuros, lo que subraya las reputadas dotes proféticas del Padre Pío. Para muchos, la especificidad con la que el Padre Pío habló de un futuro líder estadounidense parecido a Donald Trump da credibilidad a sus afirmaciones visionarias. Independientemente de la postura de cada uno sobre la política de Trump, su innegable impacto, tanto en partidarios como en detractores, pone de relieve un papel fundamental en la configuración del discurso sociopolítico contemporáneo. El ascenso de Trump a las más altas esferas del poder político y sus acciones en ellas se han caracterizado por cambios rápidos y a menudo impredecibles, que desafían los protocolos y expectativas establecidos. Esta imprevisibilidad, aunque estimulante para algunos, suscita profundos recelos, entre otros, en relación con las posibles consecuencias de sus planteamientos poco convencionales. Las preocupaciones no se limitan a meros desacuerdos políticos, sino que se extienden a los temores sobre las consecuencias más generales de sus políticas en las normas sociales y la estabilidad mundial. Estas inquietudes se ven exacerbadas por su dominio de la narrativa mediática, que amplifica su influencia y las incertidumbres asociadas. En este análisis complejo, Trump emerge como una figura con un poder considerable, capaz de movilizar un apoyo masivo y al mismo tiempo suscitar una oposición significativa. Su presidencia, marcada por una fuerte polarización, refleja la naturaleza de doble filo de su influencia, ya sea como un audaz desafío al statu quo o como una fuerza disruptiva de resultados inciertos. Reflexionar sobre los paisajes emocionales que forman el sentimiento colectivo, desde el amor hasta el miedo y la ansiedad, es crucial para comprender cómo estas emociones resuenan a lo largo de diferentes etapas de la vida y experiencias. Las Escrituras proporcionan profundas enseñanzas para manejar estas emociones a través de la fe. Número 1. Triunfo sobre la adversidad. La carta de Pablo a los romanos encapsula la resistencia que Cristo ofrece. A pesar de enfrentar los desafíos más difíciles de la vida, como la tribulación, la angustia o incluso la persecución, los creyentes tienen la certeza de la victoria gracias al amor de Cristo. Esta certeza resalta un vínculo inquebrantable con Cristo, que otorga a las personas la fortaleza para superar cualquier adversidad. Número 2. Valorar lo eterno. En Mateo, Jesús aborda el miedo a los peligros mortales, contrastándolo con la importancia de la reverencia espiritual. Sus enseñanzas subrayan el valor eterno del alma por encima de las amenazas físicas. El cuidado meticuloso de Dios, hasta el punto de contar cada cabello, refleja su preocupación íntima por nuestro bienestar, asegurándonos que nuestro valor va mucho más allá de las medidas terrenales. Número 3. Paz en medio de la tribulación.
El Evangelio de Juan transmite la promesa de paz de Jesús, a pesar de la inevitabilidad de las pruebas en este mundo. Esta afirmación no solo reconoce la realidad del sufrimiento, sino que también ofrece una paz trascendente a través de Jesús, quien ha vencido al mundo. Esta promesa invita a los creyentes a encontrar consuelo y fortaleza en su victoria, independientemente de las circunstancias externas. Estos pasajes de las Escrituras presentan a un Dios que es poderoso y misericordioso, capaz de abordar con empatía las necesidades y temores más profundos de la humanidad. El enfoque de Dios ante la ansiedad y el miedo humanos no es desdeñoso, sino profundamente comprensivo, ofreciendo un camino hacia la paz a través de su Hijo, Jesucristo. Comparar estas garantías divinas con el liderazgo terrenal de figuras como Donald Trump revela enfoques opuestos en cuanto a gobernanza y empatía. Aunque la presidencia de Trump se ha caracterizado por cambios políticos significativos y ha tenido un impacto positivo en varios sectores, también ha sido criticada por lo que algunos perciben como una falta de compasión integral, especialmente hacia los grupos marginados. Los críticos señalan políticas como las estrictas medidas de inmigración y los recortes en la asistencia social como ejemplos de un estilo de liderazgo que, según ellos, no se alinea con la inclusividad y el amor incondicional promovidos por las enseñanzas de las Escrituras. Esta disparidad plantea interrogantes sobre la esencia y la ejecución de un liderazgo que afirma defender el bien común, pero que algunos consideran que descuida el mandato cristiano fundamental de amar y servir a todas las personas de manera equitativa. En este contexto, el papel de la fe en la configuración del liderazgo y las relaciones comunitarias resulta crucial. Desafía tanto a los líderes como a los individuos a reflexionar sobre cómo sus acciones se alinean con los valores más amplios de compasión, servicio e integridad que sustentan tanto los ámbitos espirituales como seculares de la vida. El debate en torno a estas cuestiones continúa influyendo en la percepción pública y en el panorama político, subrayando la compleja interacción entre fe, liderazgo y valores sociales en la sociedad contemporánea. La cuestión de si Donald Trump ha sido elegido divinamente es profundamente teológica y varía mucho entre los creyentes. Para algunos, la presidencia de Trump es vista como un cumplimiento de la profecía divina, argumentando que su significativa influencia política y social estaba predestinada a servir a objetivos celestiales más amplios, como la promoción de las libertades religiosas y el fortalecimiento de las relaciones internacionales con Israel. Este punto de vista retrata a Trump como un instrumento imperfecto, seleccionado por Dios para llevar a cabo aspectos específicos de un plan divino. A pesar de sus defectos, estos defensores creen que su liderazgo contribuye al cumplimiento de las profecías bíblicas y la voluntad divina, utilizando su firmeza en ciertos temas como prueba de su papel esencial en el plan de Dios. Por otro lado, otras voces dentro de la comunidad religiosa enfatizan la importancia de encarnar atributos semejantes a los de Cristo, como la humildad y el altruismo, criterios que consideran que Trump no cumple de manera consistente. Estos detractores argumentan que su conducta, a menudo divisiva, y sus políticas controvertidas podrían no reflejar las características de un líder elegido por Dios, sugiriendo una disonancia entre sus acciones y los rasgos ideales de la elección divina. Históricamente, la naturaleza de la elección divina es compleja y no se rige por criterios humanos. Las Escrituras relatan que Dios ha obrado a través de una variedad de personalidades, algunas con notables imperfecciones, para lograr sus propósitos. Por lo tanto, incluso aquellos que dudan de la alineación de Trump con las cualidades divinas
podrían reconocer que su presidencia aún podría tener un papel en una narrativa divina más amplia y misteriosa. En medio de estos debates teológicos, las visiones proféticas del Padre Pío sobre la ascensión de Trump y los desafíos que enfrentaría aportan otra capa a considerar. El Padre Pío, conocido por sus visiones místicas, habría recibido estas revelaciones a través de una profunda comunión espiritual y reflexión, posicionando a Trump como una figura significativa, destinada a enfrentar importantes pruebas e influencias. Estas profecías, expresadas con el mismo tono enigmático que sus otras visiones, dejan mucho espacio para la interpretación. Para los devotos del Padre Pío, estas predicciones no son simples pronósticos, sino señales divinas que llaman a la vigilancia y a la oración en tiempos de incertidumbre y cambio global. La era del Padre Pío, marcada por conflictos globales y transformaciones sociales, dio forma a su visión del mundo y a los mensajes que transmitía. Aunque sus profecías reflejan las inquietudes inmediatas de su tiempo, ofrecen una guía espiritual duradera que trasciende las fronteras temporales y geográficas, abordando temas universales de sufrimiento, redención y providencia divina. Si has llegado hasta aquí, espero que el video te haya parecido interesante. Por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte para recibir más contenido como este y considera dejar un súper gracias como una muestra extra de apoyo. Tu interacción es fundamental para nuestro crecimiento continuo. Además, los sufrimientos personales del Padre Pío, especialmente sus estigmas, se consideran su participación en el dolor de Cristo, como actos de intercesión por la humanidad. Esta visión sacrificial del sufrimiento está en consonancia con sus mensajes proféticos, que destacan la fe inquebrantable y la fortaleza espiritual ante las adversidades. De este modo, el debate sobre la posible unción divina de Trump pone de relieve la compleja interacción entre fe, liderazgo y profecía. Las predicciones del Padre Pío enriquecen este diálogo, aportando una dimensión espiritual que invita a la exploración y a la reflexión continua sobre la naturaleza de la intervención divina en los asuntos humanos. El énfasis del Padre Pío en la oración y la devoción resuena profundamente en los mensajes que compartía con sus seguidores. Siempre promovió una vida espiritual sólida, firmemente arraigada en las prácticas sacramentales y en la comunión personal con Dios. Su orientación reflejaba frecuentemente las enseñanzas de la Iglesia Católica, fomentando una vida de moralidad y piedad. Estas profecías siguen atrayendo tanto a creyentes como a escépticos, tejiendo un complejo entramado de curiosidad religiosa y secular. Especialmente en los círculos religiosos, las predicciones del Padre Pío se consideran reafirmaciones de sus intuiciones espirituales, que revitalizan la fe de muchos. Sus seguidores ven estas visiones no como meros recuerdos del pasado, sino como recordatorios constantes de la necesidad de estar alerta y de mantener la resistencia espiritual en tiempos difíciles.